Al poco tiempo de promulgarse la ley de segregación, el gobierno nacional designó como primer jefe político administrativo y jefe de policía de Rocha al señor Honorio Fajardo. Los comisarios del naciente departamento fueron Francisco Solari en la capital departamental, Miguel Pereira en Indiamuerta, en Lascano Ramón Correa, en Castillos el mayor Benicio Olivera, en Santa Teresa y Chuy el mayor Avelino Álvarez. Como administrador de rentas y correo fue denominado Juan Gallarza, subreceptor de aduana de La Paloma Fernando Monegal y como inspector de primaria a Domingo Costa. El presupuesto departamental para 5 meses también quedó fijado hasta que se llamara elecciones departamentales. Es de recordar que el voto era un privilegio que tenían algunos hombres, ya que dentro de los que no votaban estaban los pobres, analfabetos, indigentes, las mujeres y los extranjeros. A fines de noviembre de 1881, se procedió a realizar las elecciones departamentales, resultando electos Hermógenes López Formoso y José Ladislao Terra como representantes. Para la Junta Económica Administrativa fueron electos Vicente Piñeiro, Víctor Barrios, Pedro Lapeire, Laureano Lorenzo y Lozada y Julio J. Martínez. Como secretario fue designado el vecino Isaías Méndez. Los jueces de paz en Rocha, Indiamuerta, Lascano, Castillos y Chuy fueron Cecilio Caballero, Benjamín Fernández, Serafín Méndez, Benedicto Ledesma y Manuel Lezama. Eran juntas económicas administrativas con escasísima autonomía. Pues prácticamente era una junta de 5 miembros vecinos y un secretario que hacían los cometidos municipales, pero la figura principal era el jefe político. Sobre él recaían todas las responsabilidades. La junta de vecinos lo nombraba la gente. Los mismos vecinos lo nombraban, porque era una junta de vecinos. La Junta Económica Administrativa era eso, pero lo nombraban los propios vecinos. El caso también, el representante, el diputado lo nombraba la gente, pero el senador no. El senador ya era un colegio elector. Y el presidente de la República tampoco. El presidente de la República lo nombraba la Asamblea. No lo nombraba el pueblo. El pueblo recién en 1922 nombró por primera vez el presidente de la República. 1922. Y la mujer va a votar recién por primera vez en el año 1938. Pero se aprobó en la reforma de la Constitución del año 34 que hizo Gabriel Terra, se aprobó el voto femenino. La mujer no la dejaban votar. En la primera Constitución no podía votar la mujer, no podía votar los ebrios consuetudinarios, no podían votar los presos, no podían votar los locos, no podían votar los peones, no podían votar los soldados. Era muy limitado, si no era un voto popular realmente que pudieran votar todos. Pero para la época fue un adelanto, evidentemente. Después la reforma después las intendencias se crearon por decreto, en el año 1908. Es decir, después sí, cuando se reforma la Constitución en 1917, ya queda instituida legalmente la intendencia en la Constitución. En 1908 se crean, que el primer intendente que tuvimos en Rocha, Eliseo Marsol, lleva el número de una calle. Creo que ese hombre era de la zona del Chuy. ¿Tienes idea dónde esa junta, en el momento que nace el departamento, dónde se reunía esa junta? Porque lógicamente el edificio de la intendencia es de los primeros años del siglo XX. Bueno, tengo entendido que en algún momento se reunió donde hoy está la Escuela Ramírez, donde estuvo la Escuela Vieja Ramírez, pero supuestamente lo deben haber hecho en otros lados, me imagino, ¿no? No tengo otro dato más acertado sobre eso. El cabildo siempre estuvo donde está la seccional primera, o sea, la casa capitular. Casa capitular y cabildo es exactamente lo mismo. Ahora, también tengo entendido que ahí, en el año, no sé si fue 1806, 1808, funcionó una escuela, 1800, te estoy hablando, 1806, 1808. Frente tenía la capilla, o sea, la primera capilla que estuvo frente allí, que hay una inscripción con una campana, que dicho sea de paso, esa no es la campana tampoco. Esa no era la campana de la primera iglesia. Y había como una forma de arco, un murito con una forma de arco.
y en el arco pendía la campana y los niños de la escuela, muy traviesos, le tocaban la campana al cura y lo hacían salir, porque en aquella época tocaban la campana a veces para... un caso muy típico, que quizás lo hayas conocido, no sé cuántos años tiene, yo lo conocí, fue el Hospital La Rocha. Cuando ibas al Hospital de Caridad, ¿te acuerdas de los muritos enrejados? Sí, sí. Había una campana y tenías que tocar la campana para que te atendieran. Y sí, era así. Y en esta intención de conocer cómo fueron aquellos primeros años del novel departamento de Rocha, nos interesa también conocer cómo era la ciudad, qué otros centros poblados había, cuál era la actividad que se planificaba para un territorio departamental que recién estaba comenzando. En realidad tuvimos una etapa floreciente con lo que fue la terminal marítima del puerto de La Paloma. Desde la navegación a velero en aquella época, eran veleros, pues los veleros se las ingeniaban para navegar desde Montevideo a Maldonado y de Maldonado a Rocha. Era el transporte un poco más rápido que había para esta zona, ¿no? Porque eran las diligencias por tierra, ¿no? Y entonces era más rápido, pero a veces también estaba el riesgo de que hubiera una tormenta en el mar, pero se las ingeniaban ahí para buscar una bahía o en torno al abrigo de las islas para después continuar el viaje. Había uno famoso que cayó ahí en la punta entre las dos islas, el Prepotente, era el Elisa y el Prepotente. Eran los dos que venían, prácticamente después vinieron los vapores ya tenían otra categoría, ¿no? Ya, la navegación era más rápida, más segura también. Y bueno, y Rocha fue cobrando vida y el comercio se fue extendiendo. Rocha fue más que Maldonado. Fue más. Sí, como ciudad comercial fue mucho más. Sí, porque obviamente venía directamente desde Europa. Habían firmas comerciales como Terreno, Caballo y Compañía, Pagoli Torres, Llana, que prácticamente venían los barcos a La Paloma y de La Paloma en carreta. Fue en carreta, pues, y después fue hasta a partir del año 1917 que se inaugura la vía férrea, porque la primera vía férrea se inauguró de Rocha a La Paloma Rocha, no fue de Montevideo. Exacto. Montevideo fue muchos años después. Mi abuelo fue carrero, el caso fue de los que alcanzó a ir a buscar mercaderías a La Paloma. Unos viajes que serían unas odiseas, ¿no? Dice que sí, me contaba mi abuelo que la isla de los Fernández de frente, que eran unos pantanos fabulosos, las carretas peludeaban, como decían los gauchos de antes, ¿no? El peludo, que ya no saben lo que es, los gurises, porque ahora le estamos hablando del peludo, no saben lo que es. Capaz que creen que es un armadillo. Bueno, y ese era un lugar muy feo. Y los cursos de agua también que desbordaba, había que pasar, y cuando crecía había que esperar a veces también que se produjera la bajante para poder pasar, el rollo, el paso de las conchas, la entrada era por detrás, si no entras por la ruta 9, en la feria de Virriel, ahí, no sé si alguna vez hiciste ese recorrido. La zona de la Z famosa, ¿no? Exactamente, que fue una zona que fue famosa por las carreras de cachilas que hacían allá por la década del 40. Ahí vinieron célebres corredores. Y bueno, ahí por la Z salían en los puentes, ahora en el actual puente, allí donde hay Todavía queda un trozo de puente viejo, ¿no? No sé, porque yo hace muchos años que no recorro eso, ni creo que esté en condiciones de ser transitado eso, ¿no? Lo alcancé a recorrer, sí, como no. Incluso recuerdo porque en el puente viejo estaban las iniciales en la cabecera, Junta Económica Administrativa, y nosotros hicimos un trámite con unos amigos para que la Intendencia lo rescatara y lo llevara al museo. Está en el Museo Regional, sí. Dice, están las iniciales, Junta Económica del año 1905, creo que dice la fecha allí, que fue cuando se hizo ese puente, 1905. Con un departamento con 25 años aproximadamente. Sí, pero habían posibilidades de que nosotros fuéramos adelante, no sé por qué. Cuando el ferrocarril llegó hasta aquí a Rocha, que llegó en definitiva a Montevideo, quedó unida, creo que fue la última capital en quedar unida, enero del año 28, ¿no? Enero del año 28 el proyecto estaba para llevarlo hacia la frontera, dos ramales, uno hacia Cebollatí y otro hacia la frontera. Y el ferrocarril de la frontera, que llegaba hasta La Coronilla, se había diseñado
un puerto de aguas profundas. En esa época, no sé si sería la palabra exacta puerto de aguas profundas, pero obviamente por elegir el lugar, ella, por naturaleza, un puerto de aguas profundas, ¿no? 1898, un americano fue el primero que comenzó con ese proyecto de aguas profundas. Después, en 1903, época de José Valle Ordóñez, se llegaron a votar recursos en el Parlamento Nacional para el comienzo de los trabajos y para los estudios. En aquella época nuestra, estamos hablando de que nuestro signo monetario era un signo fuerte, ¿no? Creo que eran 350.000 pesos, estamos hablando de pesos uruguayos, 350.000 pesos. De esos 350.000 pesos estaban distribuidos de distinta manera los efectos de dar comienzo a las obras. Entonces, si haberse producido ese puerto, hubiera surgido una ciudad ahí que se iba a llamar Atlántida, 200 manzanas, con todos los adelantos, hospitales, escuelas, policía, prefectura, aduana, y se establecía la idea de un eje central del ferrocarril que, partiendo de Bella Unión, atravesara el Uruguay en forma como un eje, ¿no? Y se comunicara ahí para entonces extender todo el comercio hacia Brasil. ¿Qué hubiera sido si hubiera salido de eso? ¿Te imaginas que nosotros hubiéramos sido más que Montevideo? Y luego te voy a decir que si se llegara a concretar el proyecto de ese puerto, que yo dudo, sinceramente lo digo con franqueza, ¿no? Tengo mis dudas que lo puedan concretar, Rocha se va para arriba. ¿Te imaginas lo que va a hacer Rocha si llegan a ser un puerto de aguas profundas? Entre 50 años, Rocha va a ser tan importante como la misma capital. Pero yo lo veo distante. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo aún veo que el centralismo continúa, a pesar de que nos descentralizan. Pero nos descentralizan en algunos aspectos, en enseñanza. Tenemos universidad en el interior, ahora que antes no la teníamos. Pero el principal meollo del asunto sigue siendo Montevideo, la cabeza, ¿no? Y es absorbente, todo va hacia allí. Es como un núcleo que atrae. Y como todo se soluciona en Montevideo. Si no, fíjate, analízalo, todos los mismos políticos. Los mismos políticos, miren, ellos no toman en cuenta que el Uruguay son 19 departamentos. Ellos miran por Montevideo. Actúan con el pensamiento metropolitano. Si son los estudiantes, si son los obreros, el PCNT, pero todo está en la misma órbita. No se descentraliza, no viene hacia afuera. Y el interior es un monstruo que está dormido, pero que puede despertar, y está despertando, de hecho. Que los pueblos despiertan, quieras o no. Hay circunstancias de la vida que los impulsan. Al surgir el departamento de Rocha, allá por 1881, más allá de la villa de Rocha, que fuera nombrada como capital departamental, centros poblados en el departamento habían muy pocos. San Vicente de Castillos, Lascano y la zona de San Miguel eran los centros más poblados. Pero el fuerte, el grueso de la población rochense estaba radicada en la zona rural y habían muchas explotaciones agropecuarias que algunas se mantuvieron en el tiempo y otras fueron desapareciendo. Rocha se plantó trigo, por ejemplo, se plantó maní, mucha avena, mucho maíz, fue un departamento papero, girasol, habían grandes plantíos de girasol, y hasta la década de 50 lo subieron. Después fue como desapareciendo. En el campo nuestro, yo me crié en la zona rural, parte de mi vida, ¿no? Y la gente tenía sus chacras, que las chacras nosotros les llamamos en el sentido de aquel lugar de labranza. No es como la chacra tiene otro sentido, ¿no? Y nosotros utilizábamos el arado mancera, tirado por bueyes. Y plantábamos, a mí me tocó siendo niño hacerlo y lo hice. Es un trabajo que yo lo aprendí de niño. A veces
5 o 10 cuadras se plantaba. Sí, todo lo que se producía en el establecimiento, porque la ciudad quedaba lejos, los caminos no eran buenos, es decir, los transportes era la carreta y el caballo. Entonces nosotros evidentemente teníamos que trabajar la tierra para producir. Y las escuelitas rurales tenían sus niños, todo, ya inclusive los niños hasta tenían en algunas escuelitas tenían su propio huerto para la sopa, ¿no? Y la gente colaboraba, la gente era solidaria, las porteras estaban abiertas, no como ahora, que las porteras están cerradas. Nosotros veíamos venir, por ejemplo, la policía que hacía su recorrida, yo qué sé, cada un mes. Y bueno, y ya lo veíamos de lejos cuando venían a caballo, por la chapita que ya les brillaba el sol, y la chapita en la gorra y el pecho, y ya echábamos el rebaño al corral para escoger un cordero, una oveja, yo qué sé, a los efectos de agasajarlo. Y no lo dejábamos ir hasta el otro día. Esa policía se quedaba allí y recorría, era policía a caballo. Y había un contacto de la fuerza pública. Había mucha solidaridad, mucho espíritu de solidaridad se fue dejando. Es decir, tampoco queda gente. Se ha vendido nuestro terror, en una palabra. A mí me da lástima a veces, me han invitado para ir a mis pagos, pero me da lástima porque veo eucaliptus, grandes extensiones, taperas. Y bueno, ahí donde hay taperas, antes hubo alegría, hubo vida, ¿no? Gente que palpitó, que trabajó, que soñó con un mundo mejor. Y bueno, lamentablemente es como que en algunos aspectos hemos retrocedido. Fíjate lo que es la comunicación. Nosotros podemos estar aquí hablando con cualquier parte del mundo. Y qué lindo era antes, cuando la familia se reunía, a conversar en torno del fogón, con el mate, o íbamos a la fiesta familiar, o a festejar un aniversario cualquiera, o las mismas fiestas de las carnestolendas, que era una cosa inolvidable, ¿no? Ese contacto es como que ha ido desapareciendo. Pues ahora estamos con el celular, estamos pendientes de eso, estamos pendientes de la computadora, de otras cosas, andamos rápido, no nos detenemos, casi no nos vemos en la calle. Entonces el mundo obviamente nos está cambiando y a pasos agigantados. Y yo, que ya soy de la primera mitad del siglo XX, tengo reminiscencia de eso. Es decir, lo digo con cierto dolor, porque a mí me gustaría volver a esos tiempos, claro que es imposible introducirse de vuelta para volver al pasado. Y en esta charla con Mario Corvo quisimos saber más, en este caso, sobre aquella Villa de Rocha, luego Ciudad de Rocha a fines del siglo XIX. Y la pregunta que surgió fue: el centro de la ciudad, la parte medular y principal de lo que fue después la capital del departamento de Rocha, ¿siempre fue en el entorno de Plaza Independencia? Siempre fue la Plaza Mayor, ahí en ese entorno, ahí se reunía la gente, venían los políticos a dar sus conferencias y la plaza se llenaba. Yo conocía ahí las principales figuras de la década del 50 y 60, los conocía ahí en esa plaza. Además, las fechas patrias se conmemoraban con mucha unción. Y entre las fiestas que se festejaban acá también, estaba el Día de los Italianos y el Día de los Españoles. El 20 de septiembre era el Día de los Italianos y el 2 de mayo el Día de los Españoles. Y esos días eran festivos, era prácticamente como un feriado. Aquí nadie trabajaba, todo el mundo estaba para que... Hubo muchos feriados en la historia, muchos más de los que ahora hay. Pues nosotros nos quejamos de los feriados, pero hubieron más. Y esos días no eran días de trabajo, eran días de esparcimiento espiritual, de fiesta, de comilonas o píparas, bailes, teatro, es decir, carreras de caballos. Siempre las carreras de las Californias siempre estuvieron a la orden del día. Las teníamos aquí cerquita cuando cruzábamos ahí el arroyo, lo que es actualmente el hipódromo. Ahí había una pista de carrera y habían varias. Y la gente iba, después actuaban conjuntos folclóricos, payadores, había muchos payadores por aquellas épocas.
ya que hablamos de la creación del departamento de Rocha, vamos a situarnos en aquel lejano 1793, con algunos datos que tienen que ver con el proceso de la fundación de la ciudad de Rocha, que después fuera la capital de este departamento. Pero también vamos a tocar en esta charla con Mario Corvo algunos datos referentes a personajes históricos de nuestro país, como el general José Artigas, y algún dato también que va a surgir de Leonardo Olivera. Cuando los colonizadores españoles vinieron desde el vecino pueblo de San Carlos, 1793, que vinieron con Rafael Pérez del Puerto, vinieron con Manuel Amenedo Montenegro, que era el cura, que de hecho tenía que estar para bendecir los lotes que se iban delineando. Ese momento fue un momento trascendente, porque ahí se marca el inicio de la villa de Rocha, 1793 noviembre, cuando el reverendo Manuel Amenedo Montenegro, que pernoctaba en una casa de piedra, que aún quedan restos de las paredes frente al disco del hipódromo de Rocha, casa que había hecho construir Martín Soroa, pero que en ese momento ya pertenecía a Celayeta, que fue el primer alcalde de Rocha. Ahí pernoctaba el cura. El cura retorna a San Carlos porque tenía que estar en la vieja capilla en aquel momento. La de San Carlos de 1801, estoy hablando de la vieja capilla de San Carlos. Tenía que estar para la Nochebuena de Navidad para hacer la misa del gallo. Y el primer acto que hace el cura es bautizar a Leonardo Olivera. Leonardo de Oliveira Teixeira, que no nació en Rocha como creen, nació en San Carlos. Toda la documentación así lo demuestra. Más te puedo decir que la cónyuge de él, lejanamente, era de mis ancestros. Ana Corvo, hija de Pedro Corvo, que después se establece en Rocha, Pedro Corvo, con un hermano, Tomás Corvo, que a su vez tenía establecimientos en la zona del Alférez. Pero Leonardo Olivera proviene de ahí. Yo respeto mucho porque mi ex profesor, a quien yo quise mucho, Amadeo Molina Fajé, tenía otra, es una autoridad en materia de historia, que yo no voy a poner en tela de juicio lo que él haya firmado, ¿no? Sostenía que él era de acá, pero yo pienso que si hubiera sido rochense le hubieran llevado a la capella, a la Santa Teresa, ahí estaba el capellán y lo bautizaba y no pretendía ir a caballo a aquella lejana de San Carlos, ¿no? Y la verdad que era así. Y ahí que me tiene algo intrigado, porque sabes que leí en un libro que hizo Marlene Jacobazo, y en 1777 bautizan en la capellanía a una niña Valentina Artigas Díaz. Valentina, hija del soldado José Artigas. Y la mujer era una india guaraní. Pero yo pienso, digo, hijo de Artigas tendría en ese 13 años, ¿no? Pues si nació en el 64, 1764, 13 años. ¿Podría haber estado ahí Artigas? No sé, alguna incógnita que tengo, que a mí no me cierra bien. Porque se ha hablado mucho sobre Artigas, que estuvo con los indios charrúas, Maggi lo dice, estuvo en las tolderías, que estuvo entreverado con los contrabandistas. Hay 20 años de la vida de Artigas que prácticamente no se sabe nada. Pero ¿sabes qué? Cuando nació José Artigas, había un compromiso por la línea materna con el abuelo de que Artigas tenía que ser cura. Y Artigas no tenía la vocación de cura. Era católico, obviamente, como todo lo de la época, pero él no tenía la vocación de cura. Entonces, ¿le iban a decir al abuelo que Artigas no quería ir al seminario para la carrera de cura? Lo hicieron desaparecer. Pienso, no es una suposición mía. Yo no estoy aprobando nada como hechos reales que hayan sucedido. Es una suposición que posiblemente el padre se le hubiera confiado al comandante de la fortaleza y lo hubiera enviado por los mismos indios guaraníes que estaban trabajando ahí. Fortaleza queda finiquitada recién en el 1775.
ahí se terminan las obras definitivas de la fortaleza. Y ese José Artigas que aparece ahí es el que te tiene intrigado. No me tiene intrigado porque no sé, no le encuentro. El soldado José Artigas. Soldado no podía ser porque era menor, pero también, bueno, había que ponerle, en el supuesto caso, que se hubiera forjado un casamiento por alguna razón X, ¿no? Una profesión tenía que tener, pero él era menor de edad. Pero en esas cosas, en esos tiempos se podían hacer muchas cosas, ¿no? Como hoy, más en aquella época, ¿no? No íbamos a entrar a andar indagando mucho, ¿no? Pero es algo que a mí me quedó. ¿Y eso está registrado en la fortaleza? Sí, está registrado. En el libro de bautismo está. Dice yo, capellán, fulano de tal, eso está en el libro de Marlene Bacoyá, se lo debo tener por ahí. Es una fuente importante y como punto de partida, ¿no? Para sacar muchas conclusiones, ¿no? La historia del Uruguay y la historia de Rocha seguramente son riquísimas. Tal vez mucho más ricas de aquellas cosas que aparecen en los libros, en letras frías, escritas por algunos historiadores que ha tenido nuestro país. Hay mucha gente que analiza la historia, como el caso de Mario Corvo, quien nos sigue comentando algunos otros hechos que a su manera hicieron la historia de nuestro territorio. También Purificación pudo haber sido una ciudad, porque Purificación fue la capital geopolítica de la Federación Artiguista. Es decir, que desde Purificación se gobernó, es decir, Artigas gobernó 750.000 kilómetros cuadrados. ¿No te parece que era muy poco en aquella época o era mucho? ¿Qué crees tú? 750.000 kilómetros con las 6 provincias en total. Que dicho sea de paso, nuestra provincia oriental era la de mayor superficie. No era tan chiquito el territorio uruguayo de 167.000 kilómetros cuadrados. Si los brasileros se nos quedaron con 100 y pico de mil kilómetros. Los hermanos brasileros se nos quedaron con eso. Y los otros, para no ser menos, los argentinos con Martín García. Bueno, Martín García la metemos en un puño. Bueno, y es cierto, es así. La historia, las misiones orientales eran parte de la provincia oriental. Y las reclamaron los primeros gobiernos patrios de Rivera y Oribe. Ambos la reclamaron, pero sin éxito. Porque en el acuerdo de paz de 1851, el 8 de octubre, Joaquín Suárez y los otros que firmaron renunciaron al derecho sobre las misiones orientales a favor de Brasil, como muchas otras cosas que después eso trajo como consecuencia la reacción del presidente blanco, que no recuerdo ahora el apellido, ¿viste? Ya los años están entrando a uno, ¿no? Que quemó los tratados en la Plaza Constitución, los tratados suscritos con el Brasil por considerarlos humillantes. Pues nosotros nos habíamos convertido en un... Atanasio Aguirre, ahora me acordé. Nos habíamos convertido en un estado cuartelero, es decir, carcelero de Brasil. Si nos lo entregaban los brasileños, los esclavos de allá huían para acá por la mala vida que les daban. Aquí no los trataron tan mal a los esclavos. Y resulta que aquí se los entregaban para allá. Eso se quemaron y las obligaciones que nos habían impuesto. Es decir, eso fue el negocio. Y por eso a Rivera lo desterraron los mismos de la defensa en el año 46, después que perdió en India Muerta contra Urquiza. Lo desterraron. No lo dice, la historia está llena de mentira, mi amigo, es la verdad. Por eso hay que deducirla, hay que estudiarla. Y si no, pero lo dijo Pibel Devoto, lo dijo fulano, lo dijo el otro, porque tiene verdad. No es verdad. Hay que estudiar, hay que deducir, hay que leer muchos historiadores para sacar la verdad. A nosotros nos dicen comúnmente por ahí, sí, Uruguay es la obra del Imperio Británico para mantener la libre navegación en el Río de la Plata, y no saben ni por qué vino a parar aquí Mr. John Ponsonby. No saben. Mr. John Ponsonby vino a parar aquí porque coqueteaba con la favorita número 1 del rey Jorge de la Corte, y llamó a Cani y le dijo: mándemelo al lugar más remoto de la tierra donde yo no lo pueda ver. Y lo mandaron para qué. Y en los mismos archivos que escribía Mr. John Ponsonby decía: esto es tan chato, Buenos Aires, dice que ni siquiera un árbol para ahorcarse hay. Y entonces, la primera misión que hizo Mr. John Ponsonby, nos vamos del tema, pero no importa, es un tema histórico, vale. La primera misión fue ofrecerle al Imperio de Brasil la provincia oriental del Uruguay
en venta por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No era Argentina, era Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el emperador le contestó: es Provincia Cisplatina es nostra. Nosotros, para hacer la paz, le ofrecemos a las Provincias Unidas un puerto libre de Montevideo, en Montevideo una libre navegación por el Plata, y no llegaron a un acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo, le ponían una línea al Uruguay, lo dividían al medio, y se quedaba cada uno con una parte, pero no, eran tan ambiciosos que no se pusieron de acuerdo. Pero vamos a aclarar una cosa: nosotros no somos independientes, ni por la voluntad de nuestros vecinos, ni por la intervención de Mr. Joe Ponsonby. Somos independientes porque nuestros antepasados se jugaron el pellejo en los campos de batalla. Eran poquitos, pero valientes, y esos poquitos multiplicaban por muchos. Bueno, eso fue la realidad que nosotros muchas veces desconocemos y que no enseñan la historia como debieran enseñarla. Entonces el tipo, ¿qué orgullo tiene de ser uruguayo si él cree que nosotros fuimos el producto de la creación del Imperio Británico? No tiene ningún orgullo, hermano. Es la historia dirigista que sigue lamentablemente imponiéndose a nuestra juventud. Y nuestra juventud se siente desorientada. No le hablamos jamás de lo que significó Paysandú la heroica, 3 veces mártires, donde un grupo de 1.200 hombres durante un mes se sostienen heroicamente en la plaza, luchando contra un ejército de 23.000 hombres mejor armados. ¡Un mes! No hay ningún caso en la historia de América. Ningún pueblo tiene esa historia. Sin embargo, aquí nosotros nos hablamos del paisito y como que no le damos trascendencia a ninguna. No hay, mi querido amigo, naciones pequeñas ni naciones... Lo que es pequeño es el pensamiento de los hombres a veces. Nuestra nación es grande, muy grande, y puede resonar su nombre en todo el mundo con mucho orgullo. Pero también tenemos que ser responsables los orientales y ponernos todos de acuerdo, más allá de los colores políticos, porque nuestra bandera nos ampara todo, para bregar por una gran nación. ¿Y por qué no lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Tenemos los recursos para hacerlo. Pero no vivir siempre pendiente de los demás, siempre mirando hacia afuera, siempre esperando todo desde afuera. No desvaloricemos nuestras cosas, nuestras reliquias, nuestro pasado. Démosles la importancia a nuestro pueblo, pero dejémonos de recibir muchas veces indicaciones desde afuera. Nosotros estamos en el Uruguay y tenemos la obligación de ser uruguayos primero que nada. Nuestra intención en el rescate de hoy era recordar aquel 1881, el año de la concreción de la segregación del departamento de Rocha del territorio del por entonces departamento de Maldonado. Pero seguramente han surgido datos más allá de lo que fue concretamente la creación de nuestro departamento. Y ha sido un placer para nosotros compartir esta charla con un hombre que, al igual que nosotros y que muchos, les encanta la historia. No solo la escrita, sino aquella historia hablada, la que está siempre en la mente y el recuerdo de los seres humanos. Hasta el próximo rescate. Es arroyo, es iglesia, es el Tito al madrugar, es Siroco, es Amabilio, es el vino, el Sipibar, es Palermo, la Valleja y una tarde de final. Es un verso gallineta, es un canto, su
buscará. De mi Rocha esta es su gente, la que viene y la que va, gurises con ilusiones que marcharon a estudiar, los macochos que quedaron soñando oportunidad, los que están, los que se fueron y después los que vendrán. Declarado de interés cultural e histórico. Departamento de Cultura, Comuna de Rocha.